Muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Escaloni. Estamos aquí para disfrutar de este análisis de coyuntura que tratará hoy sobre el futuro del trabajo, en el cual nos adentraremos en la evolución del trabajo a través de la humanidad y qué es lo que nos concierne como ciudadanos de este mundo en ese sentido, sobre lo que nos deparará eh, en marcha sobre ese tema. Comenzamos. Debemos reconocer, ¿no?, que hay habilidades para el trabajo del futuro, ¿no? Eh, Quizás estas mismas habilidades son fundamentales o valiosas en el día de hoy, pero quizás tendrán un valor mucho más amplio que nos adelanten sobre los demás en lo que viene, ¿no? En esta nueva era el problema no es la ausencia de conocimiento disponible, sino la veracidad de la información y la voluntad de aprender. También es fundamental en este periodo, en esta nueva etapa que se sobreviene, el saber escribir, tener la capacidad de poder expresarse en público, de hablar, es decir lo que se piensa, saber programarse para elaborar, saber programar utilizando sistemas computacionales, saber trabajar a través de los software, hacer aplicaciones, un conjunto de elementos que pueden ser un plus de sumo valor para el desarrollo económico. Tener la capacidad de liderar, de empatizar, tener la capacidad de quitar los obstáculos resolviendo la incertidumbre, tener la oportunidad de influir, ser capaz de enseñar, de negociar, ¿no? Son algunas de las virtudes que debemos cultivar para el avance que deseamos alcanzar en el futuro. Eh, Hay empleos en los cuales están en peligro de desaparecer. Aquí tenemos un listado, ¿no? Si pueden observar, de algunos empleos que tienen, se está acercando el atardecer de esos empleos. Por lo menos los agricultores, por ejemplo, la automatización es tal, la tecnología ha llegado a tal nivel que hay aparatos que tienen la capacidad de hacer, de sembrarte y de cosecharte, ¿no?, el producto en su momento, ¿no? Algo que tendría que en otra época tendrías que utilizar mano de obra barata en cantidades para realizar la producción de alimentos, ¿no? Ahora ya no habría desgaste, sino que utilizarías una máquina gigante de proporciones épicas para poder realizar esa clase de trabajo, ¿no? Hay otras clases de trabajo como lo de los conductores. Ya hoy hay tecnologías en las cuales eh, eh, no se necesitarán conductores que te lleven de un lugar a otro. Se estipula que en el futuro cercano vayan a haber vehículos que tengan la capacidad de movilizarse automáticamente solitario, en solo, sin necesidad de que alguien lo lleve por el sistema automatizado que mantiene. No será necesario. Ya hay repartidores, hay drones que tienen la capacidad de llevarle mercancía a personas, a repartir la mercancía. O sea, como también los cajeros automáticos que ya existen. Sin embargo, van a haber lugares en donde se podrán ejercitar otras transacciones que no necesariamente sea sacar dinero, en las cuales no sea necesario la presencia de una persona. Las agencias de viaje, hay aplicaciones en este momento. Antes el negocio de la agencia de viaje es un negocio rentable. Hoy en día sabemos que existen aplicaciones que no necesitan de un asesor de ventas, sino que uno mismo puede observar a través de esas aplicaciones la mejor opción para elegir el lugar donde quieres estar, en el hotel que quieras estar, con las personas lo que quieres utilizar y disfrutar de una experiencia sin la necesidad de tener que sacar dinero adicional a una agencia de viaje. Eh, eh, Sobre el tema del personal de atención al cliente, hay que reconocer de que algunos, por ejemplo, cocineros de comida rápida, algunos meseros de comida rápida, algunos lugares donde sea necesario la comida rápida, quizás sea de manera mucho más común o se va a observar en el futuro la ausencia de personas en la realización de esa clase de trabajos, porque lo podrá realizar una máquina. Aunque debemos ser honestos, estos restaurantes de alta gama o de alto calibre no preferirían compañía de una persona, como también las profesiones como los médicos. Son profesiones que las personas confían de una persona y no de una máquina. ¿Me explico?
También podemos tener, por ejemplo, construcción desde casas prefabricadas, ¿no? Eh, se ha desarrollado un cierto auge sobre la elaboración de casas, por lo menos en lugares, en sitios rurales. eh, Se podía elaborar casas prefabricadas, pero hoy hay tecnologías en las cuales no es necesario mucha mano de obra, sino que es necesario una máquina y los materiales para que pueda esa impresora gigante construir esas viviendas, ¿no? Eh, serán tan, sobre el tema de los zapatos, será mucho más económico o mucho más probable eh, poder conseguirse zapatos comprarse otros zapatos o optar por máquinas especializadas que pueden hacerle trabajo sin necesidad de poder funcionar de otras personas, lo cual es en el futuro podrá generarse sobre ello. También existirán lo que algunos empleos, ya está dándose el fenómeno de que hay empleos que dejarán de ser, serán reducidos a habilidades intrínsecas al puesto de trabajo. O sea, que para poder acceder al trabajo que tú tienes, tienes que tener estas habilidades, como la de community manager, o sea, tener conocimiento de las redes sociales y de poder comunicar a través de los medios proporcionados de las redes, por ejemplo, Instagram, en la cual tengas la habilidad de saber cómo es el algoritmo funciona y poder hacer que sea más visible un producto, ¿no? Independientemente, también saber cómo comunicar. Es importante, no como profesión como tal, sino como parte de tu bagaje, aparte de tus habilidades, la capacidad de poder eh, funcionar a través de las redes sociales. Como diseñador de gráficos también hay aplicaciones que, que logran hacer trabajos de diseño gráficos quizás con una alta calidad, con una buena calidad, con buenos resultados, sin necesidad de gastar grandes sumas de dinero o tener que pagarle a un intermediario. Esas habilidades pueden ser aprendidas. Hay aplicaciones que se manejan de maneras que son tan orgánicas o tan fáciles de utilizar que no sería necesario la ayuda de otras personas. También ser influencer es un elemento interesante en estos tiempos de que muchos quieren exponen tienen la capacidad de presentarse entre la cámara y poder ofrecer un producto o ofrecer o poder expresar lo que así desea, ¿no? Para poder de una manera u otra atraer a esas personas a lo que al ámbito de negocio que estés vinculado, ¿no? Eh, Debemos reconocer, ¿no?, de que en efecto todo esto ha llegado a consecuencia de una evolución, ¿no?, natural, que el hombre en la búsqueda de desarrollo, de crecimiento, de nuevas oportunidades, eh, eh, ha llegado hasta el punto en donde nos encontramos el día de hoy. Hoy reconocemos que el trabajo sin duda es la actividad socioeconómica y jurídica medida por el esfuerzo hecho por seres humanos contrapuestos al capital, ¿no? También como todo aquello que implique el esfuerzo físico o mental con el objetivo de la producción de bienes o servicios para atender las necesidades humanas. El trabajo evoluciona a razón de nuestra naturaleza humana, en base a suplir nuestras necesidades que muchas veces son creadas por nosotros mismos, ¿no? En ese sentido, debemos ser claros de que desde que el hombre tiene conocimiento, desde que abrió sus ojos ante la vida, se ha encontrado, ¿no?, con la necesidad de hacer un trabajo para poder permitirse subsistir. Al final, al principio, era muy necesaria la subsistencia y por ende había necesario que hacer algunas cosas para mantenerla, para mantener su subsistencia como tal, ¿no? Desde que el hombre existe en la prehistoria, se ha desarrollado este tipo de actividades. El hombre llegó al descubrimiento del uso de los metales en beneficio propio, ¿no?, como a través del bronce, el hierro, en la edad del hierro, la edad del bronce, ¿no? Siempre luchando en contra de los depredadores para poder cazar sus alimentos, eh, eh, tener la oportunidad de cazar alimentos. Éramos seres sedentarios, ¿no?, al comenzar a descubrir lo que hoy conocemos como agricultura, a través del arado y la azada,
comenzamos a cimentarnos en lugares, en desear estar en sitios, en pernoctar o en vivir sin estarnos movilizando de un lugar a otro como sucedía muy al principio, ¿no? Sin embargo, siguió desarrollándose la agricultura hasta lo que hoy conocemos, ¿no? El medio más básico e importante para suplir nuestras necesidades alimentarias, ¿me explico? Como seres humanos. Y a veces nos olvidamos como sociedad ese aspecto, o como Estado, como entidad estatal, el Estado a veces lo relega en un último lugar sin saber que la agricultura es la parte fundamental, primordial, desde los inicios, desde los albores de la humanidad, que sustentó nuestra vida como tal, ¿no? Pero así como seres humanos, así como reconocemos que los depredadores de nuestros antepasados pues, éramos también nosotros mismos, debemos tener claro esa realidad, ¿no? Eh, lo bueno es que tenemos ciertas habilidades, la capacidad de descubrir, de crear cosas. Creamos la rueda que nos facilitó la capacidad de movilizar lo que decía, las cosas, cargas más pesadas. Aprendimos el trueque, aprendimos de que podíamos suplir las necesidades de otras personas y ellas también podían suplir las nuestras a través del intercambio de mercancía que pudieran servir para el beneficio de los que se lograba, ¿no? Y hasta que obviamente llegó la moneda a suplir ese trueque, ¿no? En donde se regentaba, se le pagaba o se le daba eh, como parte de el resultado de un trabajo, un beneficio a través de monedas que servían para canjear a través comprando mercancía, ¿no? Muy interesante en ese sentido. Al principio hay conceptos sobre ello, habla sobre el salario y eso procede en una etapa mucho más posterior. Después de allí entendemos la Edad Antigua, donde por primera vez se cimentiza la escritura. Los sumerios implementaron la escritura cuneiforme. Ya habían escribas en las cuales desde muy antigüedad era una forma de trabajo, una forma de preservar el conocimiento, de trasladar de una generación a otra el conocimiento que habíamos adquirido a través de la escritura. Nuestra necesidad como seres humanos de comunicarnos, de expresarnos, de decir lo que pensamos, de exponernos, ¿no? Fue desarrollándose y de ahí crearon esas grandes civilizaciones antiguas que algunas estructuras aún siguen funcionando, como por ejemplo las pirámides de Egipto, esas civilizaciones de los egiptos, de los faraones, ¿no? Una sociedad estratificada socialmente, donde estaban los faraones dueños de las tierras, quienes tenían esclavos producto de la guerra o de la posesión de esos individuos a través de la pobreza, el hambre y el abuso, para que pudieran trabajar, a trabajarles, y otra gente con servidumbre y otras características en ese periodo de tiempo de la historia, ¿no? Luego, en esa etapa también se desarrolla, se descubre la balanza, ¿no? Que sirve para medir, hacer las medidas de los materiales para la implementación, para poder medir con más precisión lo que se deseaba canjear en ese momento, ¿no? En ese sentido, eh, es el desarrollo de la antigüedad, ¿no? Entonces, eh, entendemos que de allí emerge entonces la Edad Media. La Edad Media comienza cuando el Imperio Romano de Occidente tiembla, desaparece, ¿no? Tiembla y emerge el de Oriente, ¿no? Entonces la Edad Media inicia con el feudalismo, ¿no? Que es una etapa, o a mediados de la Edad Media se desarrolla el feudalismo, donde hay un rey, un gran monarca, y a su vez ese tiene vasallos, que es el señor feudal, que a su vez tienen la servidumbre que trabaja para con él, ¿no? En donde la tierra forma ser parte fundamental, en donde se crea el urbanismo como para la distribución de las bienes o de los terrenos de los que a quienes habitan, ¿no? Cada uno a su vez tenía una correlación de dominio sobre otro, ¿no? La servidumbre era dominada por el señor feudal, que a su vez podría tener vasallos, ¿no?
pero el rey estaba también sobre ellos y tenía dominio sobre cada uno de ellos, ¿no? Y así fue desarrollándose en esa época. En los gremios, en ese sentido, se desarrollaron, o sea, personas con un oficio en común que se reunían para aprender el oficio. Y había una estratificación dentro de esos grupos en las cuales se aprendía de una manera u otra el oficio, ¿no? Primero sin paga, luego con otras responsabilidades, luego a dirigir y otros más, ¿no? En ese periodo del tiempo se eh, finaliza comenzando la era de los descubrimientos, ¿no? Esta etapa de la Edad Media llega a su fin con el descubrimiento de América, ¿no? Y una de las cosas muy comunes en este periodo del tiempo, que había otras formas de esclavitud, se estaba desarrollando, hilvanando lo que sería la Santa Inquisición en ese periodo. Ya se estaban desarrollando posturas eh, eh, amparadas en la creencia de un Dios para hacer daño y hacer valer aún con la fuerza de la muerte su verdad, ¿no? Y a ese nivel, eh, eh, podíamos considerar que esta etapa de la humanidad fue una etapa de oscuridad, una etapa de oscuridad donde las posibilidades de vidas eran muy escasas, de poder vivir de manera decorosa, eran muy escasas. Hay que recordar que aquí en esta etapa se habían dado la peste bubónica, ¿no? Como preludio a una de las debilidades que tiene el ser humano sobre algo tan diminuto como un virus, cómo puede afectar la vida de la humanidad. Hemos tenido antecedentes, como lo es la peste bubónica, que diezmó a un tercio de la población, mató, literalmente asesinó a un tercio de los europeos en ese entonces. Siguiendo entonces en el proceso histórico, entendemos la Edad Moderna. Aquí se desarrolla y se fundamenta el colonialismo rampante en la dominación la cual dominaba el mundo. Por un lado, la Santa Inquisición, quienes eran los dueños del conocimiento, y ya entonces en la etapa tardía la aparición de la imprenta, ¿no? También debemos reconocer que en esta etapa de este periodo de la humanidad se desarrolló el mercantilismo, ¿no? Que es la fuerte intervención del Estado a través del monarca en la economía, coincidente con el desarrollo del absolutismo monárquico. O sea, el monarca tenía dominio sobre el comercio, él dictaba las reglas del comercio en ese entonces, ¿no? Y todos debían supeditarse a ese designio, ¿no? En ese periodo se generaron las invenciones que facilitaron, que hicieron más precisas, le dio más precisión y el desarrollo a algunos trabajos, algunos oficios en ese momento, ¿no? La navegación, los viajes marítimos eran un punto importante entre los trabajos que se generaban en esa época. La inmensa mayoría de las personas que emigraban de ese lugar a través al Nuevo Mundo eran personas que necesitaban nuevos lugares porque en donde se encontraban no estaban a gusto, que tenían situaciones por resolver, otros porque les llamaba la atención las posibilidades infinitas de riquezas que se podían encontrar en ella. En esa época interesante podemos reconocer que emerge la imprenta, quizás uno de los reinventos, podemos decirlo así, reinventos, porque ya los chinos y algunos otros habían desarrollado la imprenta, sin embargo, como forma de, de colocar en un escrito o un documento la información, ¿no? De manera sistemática. En esta forma, Gutenberg, quien desarrolla la imprenta para el mundo occidental desde Alemania, ¿no? Eh, eh, no sé, quizás ni siquiera se imaginaba la profundidad de ese descubrimiento, el descubrimiento de la comunicación, ¿no? Aquí emerge, de hecho emerge en las etapas medias de la Edad Moderna,
y uno de los elementos más dominantes es la elaboración en masa de libros de la cual sirvió para sacar de la ignorancia a la humanidad. Dicho esto, proseguimos entonces evolucionando, llegamos a la edad contemporánea, reconocemos que la edad contemporánea da inicio con el periodo de la Revolución Francesa, con la Declaración Norteamericana de Derechos y la etapa de la industrialización, ¿no? Aquí en la industrialización está la producción masiva de productos, es el inicio de la automatización con las grandes fábricas. Por aquí por primera vez se comienza a utilizar máquinas para elaborar productos. Al comienzo fueron los automóviles. Aquí es el comienzo de esa era de automatización en donde eran más eficientes, más rápido la elaboración del producto final que era vendido y ofrecido a las masas, ¿no? En este sentido, debemos reconocer también a través de ese proceso histórico el desarrollo de lo que hoy conocemos como el sindicato, ¿no? Que es el sucesor del gremio, que es la figura adecuada, ¿no? Más cercana o parecida que podíamos determinar, aunque la forma en que se desarrolla es distinta, ¿no? Porque aquí en realidad el sindicato, una de sus labores más poderosas y reconocibles, está basado en la lucha de los derechos laborales. También es el mayor bastión de representatividad de los trabajadores en contraposición a los capitalistas empresarios abusivos de ese entonces que maltrataban al individuo, que lo consideraban, aún a pesar de que había serias restricciones sobre la esclavitud, los arrinconaban a trabajos casi forzados, trabajos en los cuales no se le protegían los derechos humanos de estas personas. El sindicato representó a ser a sí misma una figura importante que determinó las nuevas regulaciones con referencia a la relación obrero-trabajador, obrero-empresario. En esta etapa podemos reconocer que, que hasta el sol de hoy, bueno, hasta hace poco, el sindicato tenía plasmado en la regulación de nuestro derecho panameño laboral mucho de su labor o su respuesta o su solución a las necesidades de las personas que trabajaban en su momento. Debemos reconocer que en la edad contemporánea uno de los elementos más significativos es la globalización, que pretendía universalizar los derechos humanos y los derechos del autor y los derechos universales para ser entregados para toda la humanidad. Igual también uno de los elementos más importantes de la globalización era una mayor conectividad en tecnología, transporte, etcétera. Es la consecuencia directa de la sociedad de consumo que buscaba acercar, ¿no? Al consumidor esos bienes que, que necesitaban ser ofrecidos a otras latitudes para que pudiera crecer, ¿no? Y entrar en un auge particular los destinos o que la economía pudiera florecer en ese sentido. Entonces nos adentramos en esta etapa contemporánea a la era digital, ¿no? En esta era digital, también conocida como era de la información o era informática, es el nombre que recibe el periodo de la historia de la humanidad que va ligado a las tecnologías de la información y la comunicación, TIC. Todo comienza desde la implementación de la imprenta por Gutenberg. Aunque estamos hablando de que es en la edad moderna, eh, fue gracias a la imprenta que el occidente adoptó ese evento como una extraordinaria revolución cultural. De los 20 libros que se habían escrito a mano, que era la única forma que se tenía en la antigüedad para escribir, en los siguientes 50 años se imprimieron, en los 50 años siguientes se imprimieron más de 20 millones de libros, ¿no? Lo cual quiere decir que la información, el inicio de la imprenta dio un universo de oportunidades para el conocimiento, para sacar de la ignorancia,
de poder desarrollar el pensamiento crítico, porque para poder desear el cambio debemos saber en dónde estamos metidos. Entonces, hubieron gente que nos enseñaron a través de sus escritos, nos mostraron nuevas luces y determinaron, engrandecieron el conocimiento, aceleró el flujo de conocimiento y, da comienzo a uno de los momentos de crecimiento intelectuales, científicos, tecnológicos más relevantes de la humanidad. Eh, Debemos reconocer que ya ha finalizado hoy la tercera revolución industrial o la revolución científico-tecnológica. En el centro de esta revolución sucedía la producción en masa y el uso generalizado de circuitos lógicos digitales y sus tecnologías derivadas, incluida la computadora digital, el teléfono celular digital e Internet. En 1980 habían 11.2 millones de suscriptores de teléfonos usuarios de Internet. Todos los usuarios de Internet en este momento fueron indexados en su directorio tamaño libreta telefónica. En 2021 habían 7.1 millones de suscriptores en teléfonos, el 89.84% de la población mundial en 2021. O sea, 7.100 millones de suscriptores de teléfonos, con 4.700 millones de usuarios de Internet. 60.1% de la población mundial en 2021. Los problemas de derecho de autor y marcas registradas también encontraron una nueva vida en la revolución digital. La amplia capacidad de los consumidores para producir y distribuir reproducciones exactas de las obras protegidas cambió radicalmente el panorama de la propiedad intelectual, especialmente en las industrias de la música, el cine y la televisión. El periodo de la revolución industrial se divide en cuatro. Tenemos el periodo de la mecanización, de los vapor de agua que movió los ferrocarriles y que permitió trasladar a grandes distancias las mercancías, generó ese camino hacia el avance, ¿no? Luego llegó el segundo periodo en el cual se habla de la masificación de la producción sobre la línea de ensamblaje, las empresas de electricidad, ¿no? Ahí este periodo es trascendental de crecimiento máximo. Luego llega la tercera generación de la computación y la automatización que inicia con Turing, el inglés que en la Segunda Guerra Mundial descubrió la primera computadora que se conoce, ¿no? Que sirvió para espionaje, para poder descifrar los mensajes que tenían los rusos en la guerra. Gracias a ese servicio, a ese conocimiento y a la utilización de esa tecnología, ¿no? A través de este hombre, pudo reducirse el periodo de tiempo en que duró la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y luego de allí estamos hoy ya en el cuarto periodo de la revolución industrial, en donde está la energía, la cibernética, la tecnología de punta, la energía cuántica, en un nuevo sistema que hoy se abre ante nuestros ojos, ¿no? Siguiendo en esto, debemos reconocer que los trabajos del futuro, muy cercanos, están los expertos en criptomonedas, los científicos de datos, el community manager que ya existe, pero que ya no necesita una profesión, sino que tiene que ser parte de uno, los diseñadores 3D. Los diseñadores 3D son el auge más importante en la actualidad, ¿no? Los influencers que ya existen y que ya están en su punto máximo de evolución en el día de hoy. La programación es un trabajo no del futuro, es de hoy, del ayer, de hace unos años. Ya ser programador es, y mientras más conocimiento en programación, más posibilidades laborales
tenía los desarrolladores de aplicaciones, los pilotos de drones, ¿no? Los gerentes de sustentabilidad, los creadores de videojuegos, los nanomédicos, ¿no? Los abogados expertos en derecho cibernético, el desarrollador en realidades virtuales, técnico de impresión 3D, economía verde, arqueólogos digitales. Ya es hasta necesario descubrir, tener especialistas que puedan descifrar softwares, aplicaciones antiguas, viejas, ya caducas, en donde tienen guardadas grandes cantidades de bases de datos. Y se necesitan estos arqueólogos que tengan la capacidad de descodificar esos software que se tienen casi por perdido en disquetes o en otros medios antiguos que ya están en desuso el día de hoy. Irónica es así de rápido ha avanzado la humanidad, ¿no? Así de sorprendente es descubrir de que hay arqueólogos o hay especialistas que tienen que hacer, que tengan conocimiento, que es necesario, que quizás ya es muy, pero muy obsoleto para las necesidades del día de hoy, ¿no? Interesante, ¿no? Interesante sobre ese tema. Hoy reconocemos el COVID, que nos agarra por sorpresa, cambiando el escenario mundial, agilizándonos, acercándonos más a la tecnología. Eh, Podemos reconocer que la cuarentena, ¿no? Nos llevó a un estado en el cual la única forma de tener contacto con el mundo exterior era a través de los celulares, ¿no? O a través de la internet, a través de las redes sociales. Irónicamente, eh, eh, tecnologías que no estaban creciendo como debían ser, consiguieron su mayor punto de crecimiento en este periodo y que llegaron para quedarse. Por ejemplo, las plataformas de Zoom, que son para hacer videollamadas, ¿no? Llegaron para quedarse, ¿no? Amazon llegó en su punto más alto de ventas porque el consumidor que vivía, la persona que vive encerrada en cuatro paredes, en cuarentena, tenía el acceso a que Amazon le pudiera proporcionar de manera rápida y muy segura la mercancía que necesitase, ¿no? Poder acceder a bienes desde la comodidad de la casa, ¿no? Y quizás en el tiempo del ocio, ¿no? Que se pudo desarrollar, también en el teletrabajo que se desarrolló en su momento, que, que, que el mismo Estado impulsaba entonces a que las empresas que permitieran que sus colaboradores, trabajadores, tuvieran la oportunidad de trabajar, valga la redundancia, desde a distancia, utilizando la tecnología. Eh, Regulaciones de las cuales cambios que se generaron y que resultaron de manera u otra interesantes observar, ¿no? Irónicamente, uno pensaría, ¿no? de que al estar en casa y trabajar en casa sería más holgado lograr el trabajo. Algunos expertos consideran de que en efecto es todo lo contrario, debido a que a como tienes el acceso ahora ilimitado y constante a tu área de trabajo, definitivamente tu respuesta tiene que ser también de esa manera constante. Y como tienes la oportunidad de acceder a ello de una manera mucho más rápida, directa y constante, en ese sentido, te obliga entonces, cuando terminas cada proceso, seguir con el que sigue y con el que sigue. Y al final, quizás no nos hemos regulado y algunas empresas aprovecharon esa falta de regularización para abusar, ¿no? O para utilizarlo en beneficio propio, ¿no? En detrimento del trabajador. También la disminución salarial impune porque el Estado le permitió así a sus trabajadores poder reducirlo. No solo reducirles, sino a cesarlos laboralmente. Cesarlos debido a que no podían propiciar el costo. Es reconocible que si hubieron momentos difíciles, la economía paralizada,
¿no? Por ende, tiene sentido de que, y como siempre ha sido, al primero que protege el Estado es al empresario y al primero que castiga de una manera interesante es al trabajador, ¿no? Que al final no es que sea una carga porque es un elemento fundamental para el desarrollo de la economía. Sin embargo, es el trabajador quien deposita, quien crea la fuente de trabajo, quien la desarrolla. Y suponiendo así, el Estado entonces, asumiendo este rol, prefiere defender de una manera u otra y dándonos a nosotros quizás otros aspectos, ¿no? Algunos bonos o algunas canastas para mantenernos, para poder permitirnos vivir con el mínimo en ese periodo de tiempo, ¿no? Debemos reconocer el impacto del derecho laboral por la pandemia. Desde el contexto de nuestra legislación laboral panameña vigente, pudiéramos estar frente a tres elementos fundamentales en cada relación laboral. Hablamos de la prestación de un servicio, de la subordinación jurídica que se tiene y la dependencia económica como trabajador tenemos hacia un eh, empleador, ¿no? La discusión se enfrenta básicamente al planteamiento de la subordinación jurídica y de la dependencia económica. Ambos elementos en este caso son subjetivos a mi criterio y están sujetos a la forma en que el conductor ejecuta la actividad y estará sujeto a la verificación a través de hechos concretos que puedan ser comprobables, lo que requiere que cada caso concreto sea ventilado ante los tribunales competentes. Desde el contexto legislativo, el tema requeriría una amplia discusión ante el Pleno de la Asamblea de Diputados que determine la actualización de la regulación aplicable a las nuevas aplicaciones tecnológicas que afectan el derecho laboral. Aquí tenemos un breve vistazo para lo que para enero de 2021 para Centroamérica y México podíamos reconocer que había 3.9 millones de confinados para enero de 2021, 187.353 fallecidos, 3.2 millones de personas recuperadas del COVID, 511.000 casos activos, ¿no? Estamos hablando de que de, de y eso que estamos hablando es una etapa en donde estaba decreciendo la injerencia del COVID en nosotros. Entonces es interesante reconocer, aquí tenemos la matriz que fundamentamos algunos aspectos de nuestro trabajo que quisimos recalcar y exponer para presentación de este tema, eh, en este tema que tenemos para hoy. Agradecemos su tiempo y la oportunidad de podernos escuchar. Agradezco a usted, profesor, y a los compañeros la oportunidad de poder disfrutar de este viaje, del conocimiento, del aprendizaje y poder yo emitir mi propia opinión sobre este aspecto interesante que me llama la atención. Muchas gracias.